Bienvenidos a Postales de Argentina. Hoy viajamos a un lugar muy especial, el aula. Allí, donde se enseña y se aprende, también nacen historias que llegan a los libros. Por eso invitamos a Sandra Lambertucci, nacida en Buenos Aires, residente de Neuquén, profesora en letras y escritora, que desde 2021 ha publicado varios libros que han sido incluidos en antologías nacionales e internacionales. Sus obras abarcan diversos géneros, como poesía y narrativa, siempre con el objetivo de conectar emocionalmente con sus lectores. Hoy Sandra nos va a contar cómo la docencia y la literatura pueden caminar juntas. ¿Cómo nació en vos la necesidad de escribir además de enseñar? Muy buenas tardes para toda la audiencia de Respire Cristal en AM 1470 desde Uruguay. Les mando un abrazo inmenso y un saludo cordial para toda la audiencia. Quería contarles que mis inicios en la escritura se debieron principalmente a una necesidad muy profunda de salirme de la estructura académica, de salir de los escritos académicos que requerían de mi formación, que es el profesorado en letras, y empezar a escribir otras cuestiones que tenían que ver con lo sensorial, con lo personal, con lo anímico. Entonces, luego de mi formación, de terminar la universidad, me empecé a formar con distintas capacitaciones desde la ciudad de Buenos Aires, virtualmente, en capacitaciones sobre cursos y escritura de ficción. Esto ocasionó que dada la demanda de escritura que empecé a tener a partir de ese momento, juntar escritos durante varios años y dar origen a mi primer libro, que es Otras Vidas. Luego de este primer esbozo sale Otras Vidas y de ahí en más devienen las 7 obras literarias que escribí con posterioridad. Así que básicamente fue una necesidad de poder contar, de decir con palabras, de manifestar en la escritura todo aquello que de alguna manera quería decir y no podía de otra forma. ¿Tus alumnos y tu experiencia en el aula te inspiran al momento de escribir? La docencia y la escritura no son dos brazos que se entrelazan de lejos, sino son dos ritmos que laten en la misma sala, que se retroalimentan y se fortalecen cuando una se detiene a mirar a la otra, ¿no? Como bien dijiste, soy profesora de letras en un nivel superior, con 36 horas cátedra en ejercicio. Llevo adelante un programa radial también que se llama Conversaciones Literarias, con escritores locales, y como escritora he publicado 8 libros. Y a veces me pasa que me pregunto si mi oficio académico me roba tiempo para escribir o si por el contrario el acto de enseñar me devuelve a la escritura con una claridad mayor. Y la respuesta para mí es contundente. Cuando la docencia y la escritura caminan juntas, ambas salen ganando. ¿Por qué? Porque en primera instancia enseñar es una forma de escribir en voz alta. Cada clase es un taller de pensamiento, se proponen preguntas, se delinean problemas, se buscan caminos que permitan a las ideas cobrar cuerpo, y cuando explico un concepto literario, como podría ser la ironía, la focalización, la mirada del narrador, no estoy recitando una teoría muerta, sino que estoy articulando una práctica viva que luego mis alumnos pueden experimentar en sus propias lecturas y textos, ¿no? La escritura entonces no es un acto aislado de laboratorio, sino una conversación continua que se actualiza cada vez que entro en un aula. Y en esa dinámica la teoría se convierte en herramientas que se ensayan, se corrigen, se reconfiguran, y la experiencia de enseñar me obliga a volver a los cimientos de lo que escribo para que sea claro, para que tenga carne, para que pueda sostenerse ante un lector exigente. Tener 8 libros publicados no es un escape de las aulas, sino una responsabilidad que intensifica el vínculo entre enseñar y escribir. Cada novela, cada ensayo, cada crónica ha sido una conversación que empezó en un aula, en una biblioteca, en un pasillo, a veces en una entrevista, y que luego descendió en la página. Cuando mis estudiantes me preguntan cómo se llega a escribir así, digo claramente que no respondo con recetas, sino con posibilidades, paciencia para dejar reposar una idea, disciplina para revisar 1000 veces una frase, coraje para reducirla cuando ya no aporta nada,
La escritura en ese sentido no es un don secreto, sino una práctica que se aprende haciendo. Y la escuela es el laboratorio más exigente y menos indulgente en ese aprendizaje. Si hay algo que he aprendido en estos años es que la escritura se nutre de la lectura, del cruce con otras voces, de la crítica que no consuela, sino que impulsa a pulir la forma y el contenido. Y a veces, y esto es crucial, lo académico puede parecer un terreno de reglas, de métricas y límites, mientras que la escritura parece un territorio de libertad. Pero cuando la libertad se asienta sobre una ética del oficio, ambas se enriquecen. Si tuvieras que dejar una enseñanza, tanto como profesora y como escritora, ¿cuál sería? En primer lugar, para dejar una enseñanza tanto docente como escritora, soy una convencida de que a leer se aprende leyendo y que a escribir se aprende escribiendo. Por lo tanto, es fundamental y el más importante es dar ese primer paso que me permite tanto leer como escribir y hacerlos parte de una vida cotidiana. Como dije con respecto a la enseñanza, a la escritura, las dos, tanto la enseñanza y la escritura, no son dos brazos en conflicto que luchan por un aliento, sino que son dos ritmos que laten en un mismo espacio y que con el tiempo aprenden a sincronizarse. Cuando la docencia se detiene para escuchar el pulso de las preguntas de los alumnos, aparece una claridad que no pertenece exclusivamente al texto ni a la lección, sino a una forma de mirar el mundo que ya ha sido afinada por la conversación. Entonces el aula se transforma en un laboratorio de ideas, un lugar donde esas ideas se mueven, se descomponen y se reconfiguran hasta tomar forma en significados más precisos. La escritura, que a veces parece una isla solitaria, encuentra en ese ejercicio una proa que la guíe entre lo abstracto y lo humano, entre lo que se sabe y lo que aún se pregunta. Y en esa convivencia, la paciencia y la audacia se dan la mano. No se busca dominar una disciplina, sino dialogar con ella para darle a la palabra un peso nuevo, capaz de sostener la complejidad del mundo y al mismo tiempo su posibilidad de transformarse. Como escritora, descubro que la vida cotidiana de la enseñanza regala imágenes, preguntas y resonancias que no se escriben en solitario ni en aislamiento. Ocurrencias, silencios, respuestas que no caben en un esquema rígido. Escuchar a las personas, escuchar al mundo, se vuelve una forma de nombrar la realidad con una voz que aprende a escuchar antes de hablar. Esa escucha nutre personajes y tramas y sitúa al lector en un umbral de lo vivido, donde la teoría se encarna en gestos y situaciones. La disciplina de escribir se fortalece cuando la enseñanza le recuerda de que la claridad no equivale a la simplificación, sino a la capacidad de nombrar lo complejo con precisión y belleza. Y la enseñanza gana cuando la escritura le entrega una sensibilidad para percibir lo que sucede entre palabras, entre gestos, entre dudas, aquello que no se dice pero moldea la experiencia. En esa comunión no hay pérdida, sino ganancia. Una voz más humana que nace de la conversación y de la observación, y una comprensión más rica de la realidad que se vuelve, al escribirla, siempre más cercana a quienes aprenden. Muchas gracias, Sandra, por esta hermosa entrevista, y recordemos que educar también es sembrar palabras que florecen. Desde las aulas argentinas, esta fue una postal para todos ustedes.